al hablar del Wado Ryu, o como en este caso, que les voy a hablar sobre el Shito Ryu, es de público conocimiento que estamos hablando de uno de los estilos más antiguos de karate existentes. En el caso del Shito Ryu, además, es el que más katas tiene y, como no, uno de los más practicados en el mundo, manteniendo aún la pureza dentro de los estilos originarios de Okinawa. Hablar entonces del Shito Ryu es hablar casi que del origen del karate de Okinawa, dadas las características del mismo, ya que este estilo conserva los principios básicos del Okinawa-te. Hagamos pues un poquitito de historia. Okinawa pasaba por un periodo un tanto revuelto por los constantes cambios sociales y políticos, convirtiéndose la isla en parte del imperio japonés luego de 270 años de ocupación militar por los Satsuma. Por los continuos cambios que se produjeron, hubo un descendiente de la clase aristocrática que sirviera a los señores de Okinawa, que tuvo que dedicarse ahora a la pastelería. Este mismo hombre, el 14 de noviembre del año 1889, en la ciudad de Shuri, tuvo un hijo al que le puso de nombre Kenwa. Ken significa sabio y wa puede traducirse como paz o armonía en japonés. Al ser de familia noble, fue descendiente de un célebre samurái del siglo XV, Oshiro, llamado por su bravura como el Ogro. Kenwa, desde pequeño, fue instruido en el campo de las artes marciales, que además incluía el cultivo del espíritu a través de la poesía, la escritura, la caligrafía y la lectura de los libros clásicos de Confucio y de Lao Tse. Al cumplir los 13 años, siendo muy delgado y de constitución débil, tenía gran inquietud por imitar a sus antepasados. En la ciudad de Shuri vivía por aquel entonces un gran maestro llamado Anko Itotsu, a quien le fue presentado el joven Kenwa. Admitido el joven en el dojo de Itotsu, comenzó su aprendizaje en un periodo muy importante para el karate okinawense. Anko Itotsu, alumno a su vez del gran maestro Sookon Matsumura, empieza a introducir el karate en las escuelas públicas de Okinawa, lo que haría que se popularice y llegue a todos los rincones de la isla. Kenwa Mabuni estuvo bajo la tutela de Itotsu hasta el día de su fallecimiento en el año 1915. Fallecimiento de Itotsu que afligió tanto a Mabuni que cerca de un año y a diario practicaba kata delante de su sepulcro. Del dojo de Itotsu salieron muchos de los maestros que hicieron grande el karate de Okinawa, por lo que Mabuni tuvo la oportunidad de entrenar con algunos de ellos. Al nombrar la palabra dojo, quiero que se me permita hacer una aclaración. El gran y legendario maestro Itotsu no tenía una escuela, ya que entonces no existía una metodología propia de estilo, sino que cada maestro enseñaba su karate a muy pocos y escogidos alumnos. El dojo de Itotsu no era como lo entendemos en la actualidad, un centro bien montado, con todo tipo de comodidades, tatamis, aire acondicionado, etc., ya que utilizaban en aquel entonces el jardín de su propia casa como dojo, o sea que los entrenamientos eran al aire libre. Allí, Mabuni veía cómo su maestro golpeaba el makiwara 300 o 400 veces, llegando a tener el puño como una piedra negra. ¿Qué cosas, no? En aquel entonces había muy poco dojo y mucho karate. Hoy a veces encontramos mucho dojo y poco karate. Al cumplir los 13 años, comienza sus estudios en el Instituto de Okinawa. 3 años más tarde, en 1905, decide cambiar y es admitido en la Escuela Marítima, donde terminará sus estudios 3 años después. Cuando ya cumplía los 19 años de edad, Mabuni empieza a trabajar como profesor sustituto en la escuela de Higawona primaria de Naha. Al poco tiempo, allí, conoció a Shohun Miyagi, con el que desde entonces entablaría una gran amistad, gracias a la cual este le presentó a su maestro, Kanryo Higawona, que lo aceptó como alumno, comenzando de esta manera ahora a aprender Naha-te, llegando a ser un gran especialista de esta línea de karate que tanto le marcaría la vida. Como todos los jóvenes de su edad, tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio, licenciándose en 1912 e ingresando en la policía como instructor, permaneciendo en la misma unos 10 años aproximadamente.
En el cuerpo de policía practicó judo y kendo, además de su karate, que lo adaptó para que le fuera más útil en su trabajo. Dada la peculiaridad de su trabajo, tiene la oportunidad de viajar constantemente por la isla y contactarse con diversos maestros de artes marciales okinawenses, a pesar del hermetismo con el que la época se transmitieran estas artes y lo poco dado que eran estos maestros para admitir extraños bajo su tutela. Gracias a estos viajes, aprendió el arte del Bo-Shitsu con el maestro Aragaki Soeshi y el arte del Sai-Shitsu con el gran maestro Shinpachi Tawada. Además, con el maestro Sakumoto, estudia diversas armas pertenecientes a Okinawa y Kobudo. A los 30 años, en el año 1918, tuvo su primer hijo, al que llamó Kenei. Un poco más tarde, y de acuerdo con su gran amigo Miyagi, que era un año mayor que él, deciden formar un grupo de estudio e investigación sobre el karate de Okinawa, al cual denominaron Karate Kenkyukai, el cual trabajaba en su propia casa. Los entrenamientos se daban a cualquier hora del día, y el Karate Kenkyukai llegó a estar formado por los karatecas más importantes y representativos de la época en las Ryukyu. Allí, por ejemplo, estaban Gichin Funakoshi, Chomo Hanashiro, Kentsu Shabu, Anbun Totsuda, Chosin Chibana, Shimpan Shiroma, Seito Takamura, Choho Oshiro y Shoko Ichikawa. Ese mismo año fue realmente importante para el karate de la isla, ya que llegaron a Okinawa miembros de la familia real, para los cuales Mabuni realizó una exhibición en la escuela de profesores. Un año más tarde, uno de sus sueños se hizo realidad. Pudo fundar al fin su propio dojo y formar así a sus alumnos. Una vez más, en compañía de Shogun Miyagi como profesores principales, consiguió reunir un equipo de profesores formados por Choyu Motobu, Chohatsu Lurushida, Chosin Chibana, Goken Ki, Chomo Hanagosuku y Choonu Ogosuku. El dojo se encontraba justo detrás de su casa. En ese mismo año, 1925, los viajes a Japón en esa época fueron numerosos. Ya Gichin Funakoshi habría introducido allí el karate en el año 1922. Las exhibiciones fueron, como lo son en la actualidad, el método más directo y convincente de demostración del arte del karate. En esa línea, casi más importante que las realizadas a los miembros de la familia imperial, hay que destacar la realizada también por Miyagi y Mabuni al director del Centro Internacional de Budokodokan, Shigeru Kano, quien se habría trasladado a Okinawa en 1927 con motivo de la inauguración de un gimnasio de judo. El maestro Kano fue un apoyo muy importante para Mabuni cuando decidió difundir el karate en Japón. En el año 1929, Kenwa Mabuni llega a Osaka en los primeros años de la época Showa, época importante en la historia de Japón. Una vez instalado, abre un dojo en Tsurumi-Bashidori. Como en aquellos tiempos no existían instalaciones deportivas adecuadas, lo abrió en el gimnasio de la policía. Era una época muy difícil para el entonces conocido como Karate Jutsu en las Islas Mayores de Japón. Este aparecía para las autoridades japonesas como una disciplina poco cultivada y sin la adecuada organización. Realmente para la sociedad japonesa de esa época no era japonesa, por lo que fue criticado duramente, aludiendo de que era un arte de origen chino. Los Uchi Nanchu, como se le denominaba a los oriundos de las Ryukyu, o sea de las islas que conformaba también Okinawa, eran duramente discriminados, y el sentimiento ultranacionalista del momento rechazaba todo lo que pareciera extranjero. Dado el gran entusiasmo que Kenwa Mabuni tenía por difundir el karate, no dudaba en aprovechar cualquier oportunidad que tenía para introducir en algún hueco las exhibiciones y torneos que realizaban otras artes marciales como el kendo y el judo, que éstas sí gozaban de gran prestigio. Ciertamente, estaba atravesando malos momentos, pero poco a poco consiguió que los estudiantes de la región de Kansai se interesaran por él y comenzaran a fundarse los primeros clubes en las universidades. Mabuni, como habría estudiado Shuri-te con el maestro Anko Itotsu y Naha-te con el maestro
Ganryo Higawona, combinó los kanjis Ito y Higa. Los kanji son ideogramas chinos que pueden leerse de dos modos diferentes, on y kun. On es el método chino, mientras que kun es el método japonés. Shishu sería Itotsu y To-onna se leería Higawona. Combinados y leídos de este modo dan como resultado Shito. De ese modo nació el Shito Ryu. En el año 1934, Mabuni inaugura en Osaka el dojo Shōshukan. Además, eligió como símbolo para representar a su estilo el escudo de la familia Mabuni, que se encontraba inspirado en la idea de dos personas que se encuentran frente a frente envueltas por la armonía. Un poco más tarde, y continuando con la idea del progreso y estudio del karate, funda la asociación Nihon Karate Dokai, la cual tiempo más tarde se convirtiera en la actual Shito Kai. Como años atrás lo hiciera su maestro Itotsu, su dedicación se inclinó ahora hacia la difusión del karate en las escuelas y en especial hacia la formación de profesores, siendo pionero en las enseñanzas en escuelas femeninas, llegando incluso a crear katas pensados en las mujeres, consiguiendo también que se introdujera el karate en los institutos femeninos. Habitualmente se reunía con los grandes maestros de la época para seguir investigando y estudiando sobre el karate. No solo karate, también estudió Jiu-Jitsu de la escuela Koga-Ryu con el maestro Sheisho Fujita, que era el 14º heredero de esa escuela de ninjutsu. Tuvo igualmente además mucho contacto con Morihei Ueshiba, el creador del Aikido. En el mes de marzo del año 1939, el maestro registra en la Butokukai el nombre de su escuela, Shito Ryu, y en julio de ese mismo año se presenta el examen de maestro de Budo, obteniendo el título de Renshi. El kata era prácticamente la base del entrenamiento tradicional, pero Mabuni era también un apasionado del combate. En cierto contacto, y como él decía, su karate le habría servido en muchas ocasiones cuando era policía para detener a delincuentes. Por tal motivo, le gustaba el karate más realista. De hecho, este es uno de los puntos fuertes por el que este estilo se ha tomado en ocasiones como formación de policías en Japón. Con frecuencia, Mabuni practicaba el combate con contacto físico total. Era conocido como Bogu Kumite, por lo que tuvo que idear unas protecciones especiales para este fin. Hasta el final de sus días, toda su actividad lo desarrolla entre las regiones de Kansai y Kanto y nunca más regresaría a Okinawa. Kenwa Mabuni fallece el 23 de mayo del año 1952 a la edad de 63 años. Sus restos reposan en el cementerio Hattori de Osaka, mientras que su legado sigue tan vivo como nunca hasta el día de hoy en todos aquellos practicantes de Shito Ryu y los amantes del karate y de las artes marciales del mundo. De semana.